Jóvenes de noveno, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre congruencia y semejanza de los polígonos. Para hablar de la semejanza de los polígonos es importante recordar que dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, aunque tengan diferente tamaño. Por ejemplo, como venía en la actividad de los presaberes, en el domo de Maloca, cada triángulo equilátero es semejante al triángulo equilátero más grande que podrían formar. Así que los polígonos son semejantes si hay una correspondencia entre los vértices de tal forma que los ángulos correspondientes son congruentes, es decir, cuando yo hablo de congruencias, estoy hablando de que son iguales, y los lados correspondientes son proporcionales. Entonces ya vamos a ver a qué hace referencia eso. La relación de semejanza entre dos polígonos se simboliza con este símbolo que significa es semejante a. Aquí vemos un ejemplo en donde son cuatro triángulos, en este caso equiláteros, es decir, si es un triángulo equilátero, significa que todos sus lados son iguales. Y como todos sus lados son iguales, entonces yo voy a señalar con dos rayitas, en este caso, que me están simbolizando que sus lados son iguales, ¿sí? Respectivamente. Entonces, es significa si yo hago dos rayitas en cada lado, significa que son iguales. En este caso no importa la medida, lo que importa es simbolizar que todos sus lados son iguales. Ahora, si sus lados son iguales, al tener sus tres lados iguales, quiere decir que sus tres ángulos también son iguales. Y para definir esto, también lo puedo resaltar con una línea, porque ya utilicé dos, entonces voy a utilizar una sola, que significa que todos sus ángulos son iguales. En este caso, para que los tres ángulos sean iguales, recordemos el concepto de que los ángulos internos, la suma de los ángulos internos debe ser igual a 180. Por lo tanto, en este caso, cada ángulo valdría 60, ¿sí? Entonces, y de ahí viene el concepto que dos ángulos son congruentes cuando tienen la misma medida. Ojo, si, por ejemplo, en este caso, como los tres lados son iguales, por los tres ángulos también son iguales. Ahora, si tuviera dos lados iguales, pues haríamos la correspondencia que tendría solamente entonces dos ángulos iguales y uno desigual. Sí, en este caso por ser un triángulo que tiene tres lados, de acuerdo al concepto que les acaba de mencionar. ¿Listo? Bien, continuemos entonces. Vamos ahora a ver dos ejemplos. El primero dice, verificar si los rectángulos ABCD y EFGH son semejantes. Entonces, como podemos observar, tienen la misma forma, pero de diferente tamaño. Entonces, vamos a mirar si efectivamente son o no semejantes. Entonces, primer paso, se verifica que los ángulos correspondientes sean congruentes. En este caso, como son dos figuras rectangulares, pues observamos que efectivamente sus ángulos miden 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los ángulos correspondientes? Entonces, pues de acuerdo a la ubicación donde se encuentra, en este caso, por ejemplo, el ángulo A va a ser correspondiente con el ángulo E. Y en este caso, como son iguales porque miden 90 grados, pues digamos se cumple el criterio. Lo mismo con B y F, con C y G y con D y H. ¿Listo? Ahora dice, luego se verifica que los lados correspondientes sean proporcionales. Ahora hablamos de los lados. ¿Qué significa que los lados correspondientes sean proporcionales? ¿Quiénes son los lados correspondientes? En este caso, los lados correspondientes serían ancho con ancho y largo con largo, base con base y alto con alto. Entonces, ¿qué significa que son proporcionales? Ya vamos a ver qué significa eso. Entonces, primero vamos a hacer una relación, es decir, una razón. Entonces, vamos a decir, vamos a verificar si las bases son correspondientes. En este caso, esta base es de 15 y esta base es de 5. Entonces, hacemos la razón. 15 es a 5, ¿sí? Para mirar que efectivamente sean proporcionales. 15 dividido en 5 nos da 3. Para verificar que sean proporcionales todos sus lados correspondientes, debemos mirar a los otros lados correspondientes. Si se cumplen,
que nos dé 3, 6 y 2. Entonces, 6 dividido en 2, que sería la otra razón, en este caso, del ancho, ¿sí? O de las alturas, sería igual a 3. ¿Cómo? Las bases correspondientes y las alturas correspondientes son proporcionales porque nos dan lo mismo, en este caso 3 y 3, entonces decimos que el rectángulo ABCD es semejante, mira el símbolo, al rectángulo EFGH. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Entonces tenemos que verificar si los polígonos ABCD y A'B', C' y D' son semejantes. Entonces aquí tenemos como tal esos dos polígonos. Vamos a verificar entonces si efectivamente son o no son proporcionales. Entonces, ya una vez hayamos analizado, este es el ABCD, ¿sí? Este es el ABCD y este es el A', B', C' y D'. Vamos a mirar. Dice, primero se verifica que los ángulos correspondientes sean congruentes. Entonces, como les decía, en este caso miremos el ángulo D y D. Observemos, aquí no nos están dando medidas, pero sí nos definen entonces las líneas que definen. Entre el número de líneas se define si son o no son congruentes. Aquí tiene 3, aquí tiene 3. Miremos con A' y A. Los ángulos también tiene 2 y 2. Aquí también tiene 4 y 4, C y C' y B' y B tienen una línea, es decir, sus ángulos son congruentes. Profe, ¿qué significa que sean congruentes? Que sean iguales. Ahora vamos a mirar si los lados correspondientes son proporcionales. Entonces, en este caso tenemos que dividir 12,4 entre 6,2, 6 entre 3, 10 entre 5, 8 entre 4. Vamos a mirar. Si lo hacemos, mire, 10 entre 5 debe ser igual a 6 entre 3, debe ser igual a 12,4 entre 6,2. Recuerde que se lee 10 es a 5, como 6 es a 3, como 12,4 es a 6,2 y como 8 es a 4. Si dividimos, si hacemos esta división, nos va a dar 2. Por lo tanto, como se cumple la proporcionalidad, es decir, que las razones sean iguales, vamos a decir que eh, el polígono, en este caso, ¿sí? El polígono ABCD va a ser semejante, recuerden el símbolo, a A', B', C' y D'. Listo, esos son los dos ejemplos que les quería compartir. Espero que haya quedado más clara la temática. De igual forma, nos vamos a ver en el próximo encuentro y vamos a aclarar dudas de este tema como tal. Listo, espero se encuentren muy bien. Hasta la próxima. Chao, muchachos.